Muy bien, pues dándole continuidad a la sesión de lunes y haciendo una especie de paréntesis entre lo que es nuestra programación normal sobre la búsqueda de la mejor versión de mí mismo, pues también hay que reconocer que de manera indirecta, si logramos que nuestro voto sea el mejor voto posible para México, a favor de México, pues estaremos poniendo en práctica la mejor versión de nosotros mismos. Así que no está nada desconectado este tema electoral a 9 meses de distancia del proceso del 2024 para que todos los que están acompañándome, más los que me escuchen después, cuando suba el video a YouTube y lo distribuya entre mis redes sociales, opten por ser la mejor versión de sí mismos en el ámbito sociopolítico. En el ámbito sociopolítico, la participación de cada uno de nosotros en la vida política del país es una obligación. Varios papas así lo plantean y plantean incluso como un grave pecado de omisión el no participar, el no votar, el no interesarse por cambiar los destinos de la nación. Así que en vista de la búsqueda de esa mejor versión de nosotros mismos en el ámbito sociopolítico, sociocultural, hoy tenemos un tema príncipe y lo haré con una pregunta. ¿Tiene el señor Eduardo Verástegui probabilidades reales de ganar la presidencia en el 2024? ¿Puede un católico apoyar a Xóchitl Gálvez? Tercera pregunta, ¿cuál es el poder real electoral de Claudia Sheinbaum? Cuarta, ¿por qué es tan importante el Congreso Federal? De manera que nuestros votos se reflejen en el Congreso Federal para maniatar a un presidente o presidente mujer, como sería la Sheinbaum, que sería la peor maldición que podría caer sobre México. Y en su momento lo aclararé por qué. Y desde luego, todo este tema vamos a desarrollarlo con mucha serenidad, con mucha cautela, con mucha prudencia. Yo diría incluso que aunque nos vayamos inclinando a favor o en contra de algunas de las tesis que voy a plantear, de cualquier manera queda abierto el tiempo. De aquí a los primeros días de junio, pues hay un largo trecho y muchas cosas pueden cambiar para bien o para mal. Pero vamos a imaginar que las elecciones fueran hoy, o mañana, o en unos cuantos días. Esa es la plataforma sobre la cual les voy a explicar lo que quiero explicarles hoy. La primera pregunta es, ¿tiene Eduardo Verástegui, y cuando digo su nombre lo digo con todo respeto a su persona, sin ningún tinte de menosprecio, ni de ironía, ni de sarcasmo, ¿tiene Eduardo Verástegui probabilidades reales de ganar la presidencia? Bueno, vamos a ver respecto de Eduardo Verástegui, 7 puntos, 7 cosas extremadamente importantes que acerca de él, la verdad es que muy pocos saben. Y me da mucho gusto tener la oportunidad de platicárselas a todos ustedes. Hola Berenice, bienvenida, qué bueno que llegaste. Y a todos los que están llegando, bienvenidos, excelente. Ya tenemos un magnífico quórum de 60 personas. Bueno, para empezar con don Eduardo Verástegui, vamos a ver sus vínculos y su pasado cuestionables. Pero antes una introducción, una breve introducción.
El actor y productor Eduardo Verástegui se registró el pasado 6 de septiembre en el INE como aspirante presidencial independiente. Ha decidido competir él solo para obtener la presidencia de la República en el 2024. Esto se preveía tras los destapes realizados por el hijo de Bolsonaro en noviembre del 2022, del Bolsonaro, el presidente brasileño, en su evento de la CEPAC, y en agosto pasado, del año pasado, por el expresidente Donald Trump en Washington, cuando dijo, pues un poco a la ligera, pero así lo dijo: yo veo en ti, Eduardo, el próximo presidente de México. Ahora bien, una advertencia muy importante es que ya vi yo un par de veces la película Sonido de Libertad, producida por Eduardo, y es una película que, más allá del éxito en taquilla, ya ha cosechado acuerdos con gobiernos diferentes para combatir el comercio de niños. Bravo. Trasciende las taquillas y llega a incidir en el ánimo de algunos gobernantes. Eso es maravilloso, y la verdad es que esto merece una felicitación de todo corazón para Eduardo, los inversionistas, los productores, el director, los actores. A mí me dejó impresionadísimo la formidable actuación de Jim Caviezel, o como se pronuncie, con un personaje Tim Ballard verdaderamente heroico, épico, épico como un Héctor moderno, Héctor de Troya moderno, como un Aquiles de Troya moderno. Así que, pero una cosa es ser actor, productor, etcétera, estrella del cine, carita, sin duda cabe que Eduardo es una persona con una belleza masculina que destaca y que tiene millones de fans que lo adoran por su físico, porque pues obviamente, si realmente hacemos un análisis de su discurso, donde a grito pelado dice el "padre muerto" y otras zarandajas por el estilo, pues no tiene un discurso respetable, no tiene un discurso inteligente. Bien, veamos entonces que una cosa pues es ser estrella de cine y ser productor, y otra cosa muy distinta es pretender ser candidato y participar en una contienda política sin tener la menor experiencia. Para contender en política se requiere experiencia, indudablemente. Entre ambos campos, la farándula y la candidatura para una presidencia, hay un abismo astronómico de millones de años luz de diferencia. Podríamos decir que si nos vamos al extremo de nuestra galaxia, ahí está el mundo de la farándula, y atravesándola de lado a lado, a 4,000 años luz, allá está el otro extremo de la política. La historia del México democrático nos dice que nunca ha ganado un candidato opositor a la presidencia de la República por la vía independiente. Nunca. Las preguntas claves que debemos de hacernos honestamente, fuera vísceras, fuera fanatismos, a la basura filias y fobias, a la basura consideraciones que no sean objetivas, que no sean datos duros. Vamos a ver el análisis. ¿Puede realmente este actor brillante el 2 de junio del 2024 ganar las elecciones? Y aquí viene lo peor,
ganar las elecciones para evitar que el comunismo se asiente definitivamente en México. Pone a temblar, Eduardo, su aspiración al régimen actual, lo pone a temblar. Tiene los arrojos, la estrategia, la estructura y el poder de persuasión indispensables en cualquier campaña electoral para arrancarle votos suficientes a Morena y a Xóchitl y a cualquiera otro que se aparezca por ahí. Cuenta con el apoyo irrestricto del pueblo católico. Reúne gente talentosa y valiosa en su equipo que sume y que no reste para lograr su noble propósito. A estas y otras preguntas daremos una amplia respuesta a partir de esta sesión. Arranca con toda la historia política, los números, el pasado, los rivales, las relaciones en contra de él. Repito, toda la historia política de México, los números de las elecciones pasadas, los rivales, las relaciones de los rivales en contra. Todo está en contra suya. Pero ha iniciado una ruta arriesgadísima hacia un fin que al menos hoy luce como humanamente imposible de alcanzar. Pero veamos por qué. Analicemos por qué el panorama se vislumbra complicadísimo a fin de brindar orientación ante tanta confusión y pasión para tomar la mejor decisión. Repito, las decisiones que tomemos sobre esto no pueden ser pasionales, no pueden ser viscerales, no pueden ser por fanatismo, no pueden ser por adoración, no puede ser porque, qué guapo, qué listo, qué inteligente, qué noble, qué valiente. No, porque el guapo, el listo, el inteligente y el valiente, sin otras armas, está previamente derrotado. Podríamos hacer varias comparaciones históricas. Todas las batallas en las cuales los pueblos que no tenían armaduras de hierro se enfrentaron a los caballeros medievales, todas esas batallas fueron perdidas frente a los caballeros medievales que usaban armaduras de hierro. No importaba qué tan inteligente, qué tan valiente, qué tan talentoso, qué tanta puntería tenía con sus flechas, no importaba qué tan hábil era con la esgrima, con la espada, no importaba nada de eso. ¿Qué le faltaba? La armadura de hierro. Bueno, pues haciendo una analogía, vamos a ver los 7 ángulos débiles. Los 7 no solamente débiles, sino absolutamente, ¿cuál sería la mejor palabra? Vulnerables, esa es la palabra. Vulnerables de don Eduardo Verástegui. Primero, el vínculo, voy a silenciar al grupo, perdón. Procuren ya no encender sus micrófonos mientras no dé yo luz verde para su participación, que será en un ratito más. El primer vínculo, el primer lado vulnerable de Eduardo es sus vínculos y su pasado tan cuestionables. La lucha de Eduardo ya comienza mal. ¿Por qué? Vean, esto es terrible. Ha sido financiado desde años atrás por la poderosa familia Slim. Esto está admitido por conocidos y colaboradores cercanos a él. La opinión pública nacional sabe, hasta los alumnos de periodismo del primer semestre saben que existe una relación estrechísima entre el presidente Manuel Andrés López Obrador y el magnate socialdemócrata don Carlos Slim.
Ahí están las inversiones, vean la lista, por favor. Ahí están las inversiones y contratos del grupo Carso, del cual Slim es presidente, y forman 264 compañías, apoyando muchas de ellas la construcción del Chucuchucu Maya, al cual se le acaban de asignar otros 150,000 millones de pesos para el año 2024, y ya casi se triplica el presupuesto original. Bueno, pues Slim lo está apoyando. Continúo. El Tren Maya, la línea 12 del metro, esa que se cayó y mató a 26 personas, la estructura de la comunicación digital del aeropuerto, del aeromuerto Felipe Ángeles, de Pemex, al que se le sigue inyectando dinero bueno al malo, etcétera, etcétera, etcétera. Aquí viene el primer dato duro. Hablamos hasta el 2022, a fines del 2022, de 541 contratos de Slim con el gobierno federal, o sea, con Malo, por un monto superior a los 9,390 millones de pesos. Ese es el personaje que financia a Eduardo Verástegui. El mismo que apoya megamillonariamente los proyectos faraónicos de Malo. Tengamos presente, por favor, en ese contexto, los nexos económicos de los Slim con los Clinton, con los Obama, con Bill Gates. Probablemente esto no lo sepan. Docenas de millones de dólares de la Fundación Slim, ¿a dónde han ido a parar? A Hillary Clinton, abortista, y al profeta de las pandemias, Bill Gates, cuyos recursos destina a sus empresas farmacéuticas para elaborar vacunas con células de niños abortados y financiar con más del 50% a la Organización Mundial de la Salud. ¿Qué estoy diciendo con esto? Que más del 50% del presupuesto de la Organización Mundial de la Salud sale de los bolsillos de Slim. El mismo que de una manera extremadamente cercana apoya a Eduardo Verástegui. Esto es información pública. Ustedes la pueden buscar en Google, en inteligencia artificial, en Amazon, en Safari, en Firefox. Ahí pueden encontrar todo esto. Pero para no hacerlos a ustedes buscar, yo voy a mandar ligas al grupo, suficientes ligas para que los que quieran tener un conocimiento, ahora sí, tete a tete, ojo con liga, de lo que estoy diciendo, se tomen la molestia de darle un clic a la liga y averiguar todo, la veracidad de lo que estoy diciendo. Sí entendieron bien. El respaldo a los grandes líderes promotores del aborto, de la anticoncepción, el apoyo a los pregoneros de la socialdemocracia y a los impulsores de la nefasta Agenda 2030, los grandes monstruos contra los que peleamos son financiados por Slim. ¿Te parece congruente que el líder del grupo Carso aporte recursos a esa gente terrible y al mismo tiempo se destine de su dinero, de sus empresas, a financiar a los grupos que apoyan a Verástegui? O sea, una mano a Dios y otra al diablo. Salido del mismo personaje todo ese montón de billetes. A mí me parece radicalmente hipócrita y radicalmente incongruente. Carlos Slim ha invitado al mismísimo Felipe González, expresidente socialista de España, y a Bill Clinton a visitar México. Lo van a poder ver en las fotografías que al final voy a poner. Ahora bien, más allá de la amistad personal que une a Verástegui con la familia más rica de América Latina, Slim llama la atención en los hechos
cómo el actor ha beneficiado al cliente principal y a la franquicia de sus patrones. Esto es un misil neutrónico. Vean, por favor, con mucha calma lo que voy a explicar. Es un misil neutrónico contra Eduardo. ¿Por qué? Porque Eduardo apoyó en el 2018 la campaña del Partido Encuentro Social, PES, abortista, organización entre comillas cristiana y satélite de Morena, con lo cual restó votos a la oposición y ayudó al partido oficial a ganar en multitud de distritos electorales. ¿Cómo lo hizo? El PES postuló a Providas como candidatos a diputados locales, pero ojo, a ninguno de ellos les dio dinero ni la capacitación y perdieron todos. Pero restaron votos a la oposición verdadera. Sin embargo, el partido lo contempló como su abanderado a la presidencia de México, el PES, en el 2018. Finalmente, este partidito perdió su registro. Y ahora otro misil. ¿Qué tal la promoción abierta que Eduardo el Guadalupano ha hecho de un año para acá? El analista geopolítico y cofundador de Morena, Alfredo Jalife, asesor presidencial de AMLO en Twitter. Sí, este señor, Alfredo Jalife, hace propaganda a Eduardo y lo llama el guadalupano. Pero es asesor de malo en Twitter y además en otras muchas fuentes y de otras muchas maneras, en otras muchas redes sociales, como por ejemplo YouTube. No son estos dos misiles que he lanzado, no son las únicas muestras de esta vieja y efectiva estrategia. ¿Cómo se llama la estrategia? Divide y vencerás del presidente. En este año 2023, fíjense por favor, operadores de los Slim hicieron campaña en el Estado de México a favor de la candidata Delfina Gómez de Morena. Como también hubo empleados de su familia que pidieron en privado a sacerdotes y obispos el voto por López Obrador en el 2018. Y ahí anda Eduardo Verástegui. Con estos casos y más evidencias, he sostenido que Lalo es el candidato extraoficial de la Fundación Carlos Slim. Es, palabras, tercer misil de dos alas. Disidencia controlada. ¿Para lograr qué? Tres cosas, a las que les ruego prestar particular atención. A. Aglutinar el voto católico o provida. Sí, la cargada a favor de Eduardo. Aglutinar el voto católico o provida. Nada más que hay un problema. Los verdaderos católicos en este país no pasan del 4%. Son los que van a misa los domingos. Y de ese 4%, si acaso el 5%, 4 o 5, pues da igual. ¿Sí? Es un número ridículo. De ese 5%, concedamos el 5% que dice Ricardo, ¿cuántos conocen las encíclicas papales? ¿Cuántos las han estudiado? Ya no digamos leído. Es verdaderamente patético, ridículo el número de católicos mexicanos que están ilustrados sobre su fe. La mayoría son chairos bautizados. ¿Y por quién votan los chairos bautizados? Por Morena. Y Morena tiene hoy todavía el 57% de preferencia electoral para el 2024. ¿Cómo Eduardo se atreve a pelear sin armas contra Goliat? David tenía su honda y con la honda certera de una pedrada en la frente mató al gigante. Pero Eduardo no es David, ni tiene ondas a su alcance, ni nada.
Entonces, para aglutinar el voto católico o provida. B, para dividir a la oposición y neutralizarla. La oposición dividida entre Verástegui, otros candidatos, Xóchitl Gálvez, va a quedar neutralizada y dividida. Objetivo B y objetivo C, quitarle sufragios a los partidos de oposición. En el mismo propósito, es el mismo propósito que han cumplido y ejecutarán Movimiento Ciudadano con Samuel García o Marcelo Ebrard. Ya se lanzó por ahí en un proyecto político independiente con el ánimo exactamente igual de lo que he dicho, de restarle votos a la oposición. Finalmente, él sigue adorando a su verdugo en una especie de síndrome de Estocolmo verdaderamente patético. Está enamorado Ebrard de su verdugo malo. Y por eso está creando otro movimiento para quitarle votos a la oposición y garantizar el triunfo de la judía Sheinbaum. Abran los ojos, amigos, por favor, por amor de Dios. Después lo mismo está haciendo Frena con doble A al final, con Gilberto Lozano. Y todas las fuerzas han beneficiado a fin de cuentas de facto al tlatoani tabasqueño. Recientemente, el empresario de TV Azteca, Ricardo Salinas Pliego, el otro magnate que ayudó a Malo con los Slim a llegar al poder, apareció junto a Eduardo, por el amor de Dios, en una foto donde declaró, Salinas Pliego declaró, estamos cocinando otras sorpresas. ¿Cuáles van a ser? En los próximos meses las sabremos. Así es, qué curioso que la dupla Slim Salinas Pliego respalden al productor. Conociendo la clase de sabandijas que son Slim y Salinas Pliego. Ya dije por qué son sabandijas. ¿Por qué son destructores? ¿Por qué son abortistas? ¿Por qué financian a los Clinton, a los Obama, a la ONU, a la Organización Mundial de la Salud? Hablamos de los dos grandes beneficiarios de este sistema y gobierno, e insisto, con miles de millones de pesos en inversiones y contratos, muchísimos de ellos sin licitación. Ambos, Slim y Salinas, son parte de la verdadera oligarquía mexicana, anti-mexicana diría yo, que tanto critica el presidente. Pero como acostumbra hacer con sus aliados socioeconómicos, los complace y les perdona sus adeudos millonarios. Televisión Azteca debe 25,000 millones de pesos y habiendo Hacienda podido ya cobrarlos, no los ha cobrado, ni Salinas Pliego los ha pagado, ni los va a pagar, porque nada en el mar de la impunidad bajo la protección de su amo, el presidente. No me sorprendería nada ver pronto a Lalo Eduardo de la mano de Azcárraga en Televisa o bien en entrevistas en sus canales de televisión abierta. ¿No crees en lo que te he dicho? Revisa la prensa, coteja mis fuentes que te voy a mandar en ligas de YouTube. Consulta a Google y pregúntale al chat GPT si todo lo que te he dicho es o no verdadero. Por fortuna, hoy la información auténtica está al alcance de un teclazo. Pero viene aquí otra cosa mucho más grave, y es la ausencia de Eduardo en los grandes temas de debate nacional. ¿Por qué razones el actor no termina de convencernos del todo a la derecha mexicana? A mí no me convence para nada. Porque Eduardo guardó silencio extrañamente desde el 2018 hasta diciembre del 2022
sobre el desempeño del bulto de Palacio. No lo tocó ni con el pétalo de una rosa. 18, 19, 20, 21 y 22. Durante 5 años no hizo la menor crítica del monstruo destructor de este país. Y ha estado ausente de importantes eventos cívicos y sociales en la vida democrática del país. Podrá arguir asuntos personales o fílmicos, pero un buen líder católico mexicano que se precie de serlo, por más ocupado que esté, no puede sustraerse de la dolorosa realidad nacional que hemos padecido todos, ni dejar de atender a sus seguidores. Fue hasta noviembre, diciembre del 2022, en la Conferencia Política de Acción Conservadora, que lanzó una débil crítica al antipresidente antimexicano. Una sola y muy débil, y no permeó con fuerza, porque no lo hizo con fuerza. Ha emitido desde entonces algunas opiniones o comentarios esporádicos muy tibios en la red social X, antes Twitter. No dijo nada, por ejemplo, sobre la defensa de la autonomía del INE. Calladito, calladito. No defendió al INE. No dijo nada del accidente mortal de la línea 12 del metro que costó 26 vidas y que la Sheinbaum sigue impune al respecto, porque bajo su poder fue construida. No dijo nada contra la militarización del país. Eduardo no dijo nada contra el ataque presidencial a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Eduardo guardó silencio ante el asesinato de líderes sociales. Eduardo guardó silencio ante el asesinato de docenas de periodistas y sacerdotes. ¿Ustedes le conocen algún pronunciamiento sobre estos temas? No, porque no hay ninguno. Grave, gravísimo. Tampoco emitió una sola opinión sobre los 5 pasados desinformes de Malo. No dijo nada. El que calla otorga. Eso sí, han sonado brutalmente sus recientes declaraciones contra el PAN cuando gritó: ¡El PAN ha muerto! Vean su video. Parece un gritón pueblerino de arrabalero. A propósito, pregunto, ¿por qué no le reclamó esa crítica su supuesto aliado Rodrigo Iván Cortés, dirigente del Frente Nacional por la Familia y miembro de Acción Nacional, miembro importante de Acción Nacional? ¿Por qué? Pues porque es su cómplice. Coincido en los cuestionamientos a los partidos políticos, sí. Yo estoy de acuerdo en que él y muchos analistas hemos hecho justicia al acusar al PRI, PAN, PRD, etcétera, etcétera, de corrupción, amiguismo, mala imagen, etcétera. Pero es lo que tenemos hoy. Nuestro sistema político está podrido hasta la médula. Nada más que esas son las reglas actuales del juego. Nos gusten o no, es lo que hay. Y como esté el Poder Judicial y Legislativo, corruptos también, salvo honestas y honradas excepciones de actores políticos, esta endeble, me burlo, democracia, huele mal, apesta. Pero ahí vemos el resultado de nuestra omisión y de nuestra apatía como ciudadanos al negarnos a participar en política en sentido amplio, búsqueda del bien común, y en sentido estricto, búsqueda del poder. Les invito a leer la carta encíclica Christe Fidelis Laici, traducción, vocación y misión de los laicos en el mundo, de su santidad Juan Pablo II, San Juan Pablo II. Nos hará un enorme bien a todos, especialmente a los bautizados, que siguen diciendo, por ignorancia y por miedo, que no se pueden mezclar la fe y la política. Vaya argumento menso, tonto, eso de dar al César y al
lo que es del César y a Dios lo que es de Dios, en palabras de un católico, simplemente demuestra que no conoce para nada ni de lejos la poderosa encíclica de vocación y misión de los laicos en el mundo, donde el Papa San Juan Pablo nos insta con toda su fuerza a involucrarnos de manera directa, a involucrarnos de manera estricta en la búsqueda del poder para el bien del país, para el bien de la nación. Muchas personas ignorantes me gritan en mis redes, en mis grupos incluso, es pro vida. ¿Ah, sí? Veamos. Pues muy bien, veamos. Es fácil decirlo, solo que nunca se le ha visto cabildear en los congresos locales, ni en el Congreso Federal. Nunca Eduardo ha ido a cabildear en un congreso local y menos en el Congreso Federal. Cuando cientos y aún miles de personas sí lo han hecho. Y son personas de a pie, son ciudadanos de a pie. Pero él no va. Como tampoco marchar año con año en las manifestaciones de una gran organización a la que yo pertenezco, que se llama Pasos por la Vida. Bueno, ha enviado algunos mensajes de video por internet, pero no se ha atrevido, como lo han hecho muchos, a cerrar el Senado de la República o a tomar tribunas de congresos o a cerrar temporalmente carreteras protestando en defensa de la vida y contra las leyes abortistas. Como tampoco se le ha visto llamando a defender los templos. No dijo nada para defender las iglesias y los templos ante el ataque de las hordas feministas del trapo verde. Tampoco estuvo ahí presente, ni física ni virtualmente. ¿Por qué? Juzguen ustedes. Yo opino, bajo riesgo de equivocarme, que es simple cobardía o, en el menos peor de los casos, un cuidado delicadísimo de su imagen como actor, pero no como líder social católico. Cuida más su imagen como actor, como lo hemos visto en esta larga parrafada, que su imagen, como debiera no cuidarla al defender lo que dice defender, pero que en realidad no lo ha defendido. Y así podemos citar docenas y docenas de ocasiones a lo largo de este sexenio de eventos cívicos y pro vida donde no lo hemos visto presente en la calle ni en las redes. Es tal el daño que el presidente ha infligido a nuestra amada nación que un buen cristiano no puede permanecer callado. Un buen cristiano no puede permanecer callado y Eduardo ha permanecido callado. Ataco, denuncio, acuso y reclamo que hable si es que realmente es un líder pro vida. Pero como no lo es, más que de postín, de pose, por eso no ha hablado, por eso no ha protestado. Debemos, por el contrario, alertar, denunciar el mal, hacer conciencia de participar, ser valientes, tener coraje. López Obrador ha violado la ley, se ha burlado de los mexicanos con sus políticas inhumanas, con sus acciones de gobierno nefastas y con los atentados a la libertad y a nuestros derechos. ¿Por qué Eduardo no ha alzado fuertemente la voz en estos últimos años? Francamente, Eduardo se ve muy mal al criticar más a los partidos de oposición que a Malo y a Morena. Algo podrido apesta en Dinamarca. Además, tiene una nula estructura electoral. ¿Le va a alcanzar el apoyo de los grupos y movimientos afines que no son más del 4% o 5% para ganar? ¿Ganarle al voto duro que tiene la Sheinbaum? Imposible. No es suficiente. ¿Pero por qué? Aquí viene la cereza del pastel. ¿Por qué no es posible contar con el voto católico?
Porque México dejó hace muchos años de ser un país católico. Yo tenía 9 años de edad y en la mesa del comedor de la casa paterna mi papá dijo algo que me quedó muy grabado. México ya es un país de neopaganos, excristianos, renegados, bautizados, pero no es un país de católicos. Y estamos hablando de 1940 y de 1952, cuando yo tenía 9 años. ¿Qué será ahora? Si en aquella época todavía podíamos hablar de una mayoría de católicos verdaderos, hoy somos una minoría en retirada y que todos los días pierde números. Si partimos de las cifras de asistentes a marchas y eventos en los tiempos recientes que congregan a su mercado natural, estas no superan el 1,000,000 de personas en todo el país, mientras que Morena y los partidos lograron reunir 52 millones de votos. ¿Cómo va a pelear Eduardo contra esto? Sobre el tan llevado y traído voto católico consciente, la realidad es que no hay relevancia de esto. Carece de un peso específico importante. Este voto no ha logrado inclinar la balanza en las elecciones en las últimas décadas. Desde hace un siglo que existió el Partido Católico Mexicano. Fue barrido por el PRI y ahora extinguido por el paganismo, por el dolce farniente, por la ignorancia culpable, porque los libros son sagrados, nadie los toca. A ver, ¿por qué Eduardo no hizo nada para inclinar la balanza de las elecciones en los últimos 3 años, por ejemplo, en el Estado de México? ¿Por qué no salió a defender a Alejandra del Moral? ¿Por qué dejó que otra morenista tomara el poder en el Estado de México? El estado más numeroso, más productivo, más pujante económicamente de la República. No dijo nada, no hizo nada, no movió un dedo. Se ha dicho hasta el cansancio que México es hoy mayoritariamente un país católico, pero yo preciso, sí, de bautizados, pero neopaganos, como ya lo dije, de devoción populachera, cohetera, supersticiosa. Los católicos que asisten a misa dominical son menos del 4 o del 3%. Y de estos solo una minoría nos esmeramos en conocer, estudiar y vivir nuestra fe conscientemente. Asimismo, al 95% no le interesa participar en grupos sociales de asistencia de caridad, vecinales, de padres de familia ni de iglesia. La ignorancia es monumental. Si nos referimos a conocer temas fundamentales de la doctrina social católica, que es evidente que Eduardo no ha estudiado, porque cuando mucho tiene prepa, no tiene carrera, aparte de no tener experiencia política. Bien, ante esta realidad sociológica, ¿es Eduardo una opción creíble, auténtica y representativa del movimiento pro vida, familia, católico y hasta de la jerarquía eclesiástica? Sí, pero para una mínima parte de ese nicho del catolicismo consciente, cuyo discurso, el discurso de Eduardo, es música para sus oídos, pese a las casi nulas veces que ha hablado públicamente, como ya quedamos, para defender estos temas. Pero no lo es. Eduardo no tiene ninguna representatividad, ni creíble, ni auténtica, ni con posibilidades de ganar para los otros 126.7 millones de mexicanos. Es abrumadora la diferencia. Añada a lo anterior que los niveles socioeconómicos pobres son la mayoría de la población, cuando Eduardo y sus seguidores pertenecen a la clase alta. ¿Cómo conectar con ellos? ¿Qué propuestas hace Eduardo para venderles más allá
del rollo pro vida cuando sus preocupaciones son satisfacer sus necesidades básicas y son la principal base electoral, bautizados de Morena? ¿Qué operaciones, voces o líderes tiene con ese perfil para traerlos a esto? Ninguno. Es el voto duro de Morena, el voto duro de Malo, el que define quién gana y quién pierde en una elección. Verástegui, en cambio, o no sabe o no le gusta este mercado. Así como conquistar este público de chairos implica baño de pueblo, viajar en metro, visitar mercados, recorrer calles, andar en pueblos, comer en la banqueta, ensuciarse. Nunca lo ha hecho ni lo hará. No quiere, no sabe, no puede, no está en él. Y esto sin duda, ¿sí?, es una de sus peores desventajas. Así que, queridos amigos, yo los invito, sinceramente, no he terminado, el material es larguísimo, es muchísimo. Es un estudio hecho por Jaime Duarte, por Mario Gallardo Mendiolea y un servidor. Estudio que vamos a publicar mañana a las 8 de la noche en una conferencia tripartita que tendremos nosotros tres y a la cual todos ustedes serán invitados para que escuchen de viva voz a otros ponentes que no sean yo, con tesis que posiblemente todavía logren sorprenderlos y con planteamientos que cuando menos nos hagan a todos reflexionar y optar por el voto inteligente, informado a favor de México. Hoy me atrevo a sostener esta tesis peregrina. Un voto por Eduardo Verástegui es un voto contra México. Un voto por Xóchitl Gálvez es un voto por México. Con todo y que no vamos a votar por ella en cuanto su postura débil, su postura, digamos, cobarde incluso, ante las leyes abortistas. Ya se lo dijo a Fernando Guzmán, un líder pro vida de primerísimo nivel, de los poco creíbles que yo conozco, un tipazo extraordinario, con una familia de 12 hijos y un líder católico culto. Xochitl le prometió: yo pensaré siempre que las mujeres no deben ser criminalizadas por abortar, pero no impondré leyes favorables al aborto. Se lo hizo en promesa formal a Fernando Guzmán y estoy seguro de que la va a cumplir. Este tema sobre Xóchitl Gálvez y su postura todavía nos queda por hilar fino, lo haremos en próximas sesiones. Por ahora con eso termino mi exposición, que se colgó un poquito más de lo normal, y empezamos como siempre con nuestra tanda de preguntas, aportaciones, comentarios y todo lo que nos quieran decir. Hago pausa y continuamos.